Bien, muy buenos días a todas, a todos. Mari Compuche, como dice acá Mapuzungún. Un saludo a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la disposición, la amabilidad, el tiempo del profesor Jovino Pisi. Ya haré la presentación correspondiente, quien aceptó esta invitación a participar de lo que hemos llamado clases abiertas o cátedra abierta. Fue un proyecto, la verdad, como diría un curriculista, un currículum emergente el año pasado, a partir de la invitación que yo le hice a un filósofo chileno, Ricardo Espinosa Lolas, y él fue el que me dijo, ¿y por qué no abrimos la clase? Que no quede solo para tus estudiantes. Bueno, y ahí se generó, digamos, esta idea, y el año pasado tuvimos también 3 clases abiertas con profesores chilenos, un profesor de Temuco, más Ricardo Espinosa, y un par de profesores de Santiago hablaron de Bolívar Echeverría. Y este año, bueno, nos internacionalizamos. En la sesión anterior, yo vino, te cuento, estuvo el profesor Tomás Domingo Moratalla, exponiendo sobre el tema de la antropología filosófica desde una mirada fenomenológica hermenéutica. También cargadito hacia la fenomenología y la hermenéutica estos 3 invitados. Mañana, desafortunadamente, no pudimos arreglar los horarios para que fuera uno por semana. Está invitada la profesora Alcira Bonilla, de Argentina, quien también va a exponer sobre el tema de una mirada del hombre latinoamericano, del ser humano latinoamericano en contextos pandémicos. La idea entonces, profesor Jovino, antes de presentarte, es unos 40-45 minutos de tu exposición, y después dejamos abierto, por supuesto, para una ronda de consultas, de comentarios, de diálogo, hasta aproximadamente las 11:30. Profesor Jovino es graduado en Filosofía y Comunicación Social, periodista, máster en Filosofía y doctor en Ética y Democracia. Ha sido también profesor invitado en 2 oportunidades, al menos en la recopilación que yo encontré del profesor, en España. Es postdoctorado de la Universidad Federal de Santa Catarina, es profesor actualmente de la Universidad Federal de Pelotas en Filosofía y Educación. También coordinó la recopilación llamada Diálogo Crítica Educativo, y ha sido una compilación que se ha ido haciendo constantemente, que reúne además textos de prácticamente de todo el mundo, no solo de Brasil, sino de América Latina, Estados Unidos y Europa. A partir del 2018 se incorporó al proyecto Observatorio Global de Patologías Sociales, integrando también con otros profesores. En este proyecto, el profesor Jovino es responsable del Seminario Avanzado en Patologías Sociales. Así que bueno, el profesor Pisi ha estado varias veces acá en Chile, y particularmente en la Universidad Católica de Temuco. Está pronto a viajar también a Chile en un par de semanas más. Espero yo encontrarme con él en Concepción, ¿cierto? Y poder conversar nuestros temas, y yo, más que nada, aprender de maestros. Así que sin más, dejo al profesor Jovino Pisi, y yo voy a ir haciendo la presentación, voy a compartir la pantalla, y ahí usted, profesor, me va diciendo cuando avanzo en el PowerPoint. Muchas gracias a todas y a todos por ingresar. Sabemos que es una hora temprana. Es la hora de clases, entre paréntesis, a esta hora estaríamos en clases con los estudiantes. Profesor, muchas gracias por su participación, y lo dejo a usted y me va diciendo cuando avance la diapositiva. Está sin audio, Jovino. Está sin el micrófono. Ahí sí. Agora, buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con vosotros, con vosotras. Hacemos así un puente entre el Atlántico y el Pacífico, así que tenemos gente de este lado y gente del otro lado también de la cordillera. No, hemos estado ahí, quizá ahora a partir de diciembre tendremos la oportunidad de hablar un poco más cercano. Bueno, en esta mañana entonces lo que nosotros proponíamos sería dar una mirada, un vistazo a los alcances de la noción de Lebenswelt, como posibilidad para dar cuenta del mundo latino luso, afro,
porque yo creo que nosotros tenemos que pensar un poco, né, la idea de que, y ahí vamos al, né, a esta idea de que si la racionalización moderna se ha equivocado o nosotros nos hemos equivocado, podríamos cambiar la pregunta y cambiar un poco el sentido de esta equivocación, de este equívoco, en interpretar los tiempos que vivimos. Tenemos ahí apenas para nombrar dos referencias, habría mucho más. Husserl, con la crisis de la ciencia moderna, que nos dice que la filosofía ha perdido su verdadera autenticidad. Y nosotros como latinos, como latinoamericanos de un continente que hoy en día tenemos que pensar las Américas, Habermas también nos apunta a la colonización del mundo de la vida, el mundo de la vida que simplemente se torna transformado en datos, pasando por alto la dimensión del sentido y de los intereses inherentes a los vínculos humanos. Entonces, ese es el punto de partida. Si nosotros nos hemos equivocado o la racionalización moderna se ha equivocado y nos ha puesto en crisis. Entonces, ahí vamos, seguimos un paso más para ver qué alternativas nosotros tenemos, qué posibilidades tenemos. Y aquí pongo nosotros, nosotras. ¿Por qué? Porque la idea del horizonte latinoamericano, del mundo de la vida, del Lebenswelt, de pensar en la crisis, significa, en primer lugar, que nosotros en América Latina hemos tenido los últimos tiempos, y no son pocos años, la idea de crisis que va de momentos esperanzadores a momentos muy malos, como vivimos hoy en Brasil. Y al alternar momentos de esperanza y momentos de crisis, de incertidumbres, no hemos tenido tiempo para pensar y comprender ni interpretar algo más do que simplemente el momento. Permanecer en crisis significa prácticamente colapsar. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué posibilidades tenemos para nosotros, nosotras, nosotros mismos pensar las posibilidades que tenemos para no vivir permanentemente de crisis, pasando de momentos esperanzadores a momentos de decepción? Si vivimos simplemente esto, no podemos pensar más adelante. Y ahí pasamos para el paso siguiente. Entonces aquí yo creo que no se trata de pensar el punto de vista epistemológico como si necesitamos una teoría de las ciencias, aunque en este momento la ciencia tiene un papel importante, principalmente del punto de vista brasileño ante el negacionismo de la ciencia. Pero tampoco yo creo que se trata de montar una teoría del conocimiento, mucho menos una genealogía o una arqueología de los saberes. Tenemos que ir más allá de esto. Y ahí vamos a un paso siguiente para tener un primer punto. Lo que nosotros necesitamos o podemos empezar para pensar los mundos de vida es tener lo que conocemos, mundos de vida conocidos y mundos de vida desconocidos. Eso yo creo que es un primer punto importante. ¿Por qué? Y aquí me voy a Hans Staden, que es uno de los viajeros alemanes que ha estado 2 veces en Brasil. Y tenemos aquí con Hans Staden un primer punto de referencia para pensar este mundo de vida, y ahí viene ahora a continuación, ¿no, Fernando? La idea un poco de que el mundo de los desconocidos es el mundo del horror, el mundo de lo inhospitalario. Y aquí hablamos un poco de la antropofagia, que es una primera mirada al mundo desconocido de los indígenas, de los americanos, de los sudamericanos,
centroamericanos es el mundo del horror, el mundo de lo inhospitalario, el mundo, del no convivir. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Y ahí vamos al tercer punto, que es que vamos a enfrentar a partir de 5 siglos de encuentros y desencuentros. Aquí pongo entre comillas encuentros y desencuentros porque es una expresión del antropólogo brasileño Darcy Ribeiro. Él habla de que este tiempo ha sido un tiempo de encuentros y desencuentros. Y aquí me hago referencia a la Triangular Trade, y vamos al paso siguiente, donde aparece la idea de la identidad y la diferencia o alteridad. Y la pregunta, ¿será posible la hospitalidad y o en la diferencia? ¿Será que nosotros, cómo enfrentamos esto? Claro, aquí hago un paréntesis. Si conozco un poco, porque me decís vosotros, Fernando, y ahí en el sur de Chile, ahí la cuestión es más indígena. Pero claro, ahora vamos de los indígenas, pero vamos también a los afros. Y vamos también a los latino-ibéricos. Entonces, esta idea del comercio triangular, nosotros pasaríamos a una idea de una epistemología triangular. No como teoría del conocimiento, una teoría de la ciencia, pero ni tampoco una arqueología, pero entender cómo se ha constituido este acercamiento entre la gente y pensar desde una idea de una identidad y de una alteridad. Aquí algunas fotos, esta de la derecha. Esta de la derecha es la chica que estuvo ahora en Escocia hablando en nombre de los pueblos indígenas brasileños, pero tenemos también los afros. Y ahí seguimos y vamos al punto siguiente para después hacer un debate, ideas. Entonces, si es posible la convivencia, entonces, ¿cómo comprender y cómo interpretar y establecer y cómo se han establecido estos vínculos? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿O será que no tenemos ninguna posibilidad? ¿Qué hacer? ¿Y cuáles serían esas posibilidades? Más como interrogantes, para poder pensar del punto de vista filosófico. Y aquí insisto varias veces, y hoy también, me parece importante para nosotros salir del Mediterráneo y llegar al Atlántico. Aquí hay algunos equívocos del teclado. Bueno, el Atlántico entonces sería el nuevo eje que articula encuentros y desencuentros de una triangularidad afro, latino-lusa, luso y amerindia. Entonces, no se trata de una historiografía, más ver cómo se ha montado un ethos, cuyos trazos de una epistemología esté volcada a comprender los desafíos actuales para la búsqueda del sentido y de la razón de estar. Entonces, este sería un poco la idea de enfrentar los desafíos para comprender los mundos de vida latino, afro, lusos y indígenas. Claro, como ya hablaba antes, lo desconocido es lo inhospitalario. Y para Kant, la inhospitalidad de los desiertos y la conducta inhospitalaria de los estados civilizados significa entonces un camino hacia la paz. Pero yo no quiero la paz, simplemente paz. Yo quiero establecer lazos para la convivialidad y transformar lo que Kant dice en la inhospitalidad de los desiertos y traer esto para la ecología, traer para el medio ambiente. ¿No? Y aquí la idea de los estados, también hay que repensar esto, porque dentro de los estados, naciones, tenemos un montón de culturas. Y pensar todo esto del punto de vista filosófico.
Seguimos, Fernando. Y ahí entonces, superar ese discurso de odio, este belicismo de los discursos actuales, de violencia, de racismo, de autoritarismo, de individualismo, y pasar para el otro lado de la moneda, pasar para una idea del convivir, de la convivialidad. Este es como desafío para superar lo que estamos viviendo hoy y entender la crisis, que es una crisis que no nos deja pensar un futuro. Seguimos con Kant, y la conducta entonces podría estar ligada a la insociable sociabilidad. Bueno, ese es el problema de Kant. Nosotros seguimos con Kant, pero también hablamos de hospitalidad, como hablaba Kant. Y aquí está entonces el gran reto, el gran desafío de nosotros, del punto de vista antropológico, filosófico, histórico, rehacer una idea de hospitalidad que nos permita convivir. Y ahí seguimos, el paso siguiente, que nosotros no queremos esta hospitalidad tóxica, esta hospitalidad bélica, esta hospitalidad del discurso de odio, del racismo, del autoritarismo, de muerte, o como dice Erich Fromm, de la necrofilia, es decir, la ironía fúnebre de las necrópolis. Entonces, un análisis del momento, análisis de la crisis, y que esta crisis no sea un colapso total, pero la crisis que significa no solamente momentos esperanzadores y momentos malos, momentos de depresión, momentos de odio, momentos de rancor, pero que nos lleve al paso siguiente y pensar entonces, y ahí seguimos, Fernando, pensar entonces alternativas que sea vinculada a una idea de convivialidad hospitalaria o un derecho a la hospitalidad, pero un derecho que no sea simplemente un derecho a partir de una noción legal, de una noción constitucional. No sé cómo lo miráis vosotros desde Chile, ahí que estáis en un referéndum, después de un referéndum ahora en un proceso constituyente. Pero el problema es de que se está en una ley y esta ley no se cumple. Como pasa ahora con nosotros aquí, que nos lleva a la idea de que los derechos sociales, los derechos laborales están desapareciendo de la Constitución. Así que eso. Entonces, ante los discursos de odio, nadie debería ser tratado hostilmente. Entonces, claro, Kant propone un derecho a la hospitalidad universal, pero nosotros queremos dos pasos, y ahí vamos al momento siguiente, que está un poco en este libro que ya has señalado, ¿no, Fernando? Entonces, la segunda edición aquí ya es un poco lo que está en el libro, pero en el texto aquí del cuarto capítulo que está en la segunda edición, no hablo de Kant, no hablo de la hospitalidad, no hablo del convivir. Hablo simplemente como interrogante si es posible una noción para dar cuenta del mundo latino, luso y afroamericano. Ahora, el día de hoy, me propongo avanzar un poco más, avanzar desde la idea de hospitalidad de Kant, que no está profundizada, y la idea del convivir. Entonces, apenas como ejemplo de este libro, de este texto. Entonces, los mundos de vida como horizontes para la convivialidad hospitalaria. Después, quizá en castellano, esto hay que darle un poco más, no lo sé si está correcto, pero entiendo que hay una expresión aquí, convivencia y hospitalidad. Y una vez que estuve en Temuco, ahí en tu universidad, Fernando,
hablamos bastante de hospitalidad como un hospital. Si no había en la hospitalidad, no había algo cerca al hospital. Y yo digo, sí, interesante la idea. ¿Por qué? Porque si uno va al hospital, si uno está en el hospital, tiene esperanza de mejorar. El hospital también no es solamente un lugar de muerte, un lugar no fúnebre, un lugar terrible. No, vamos al hospital muchas veces y un montón de gente se cura, mejora. Entonces, si transformamos esta idea, así un poco fantasiando, esta idea del mundo de la vida como una hospitalidad, como un lugar de hospital, es el lugar también que no vamos a mirar desde la necrópolis, pero vamos a mirar desde una acrópolis, que es el mundo de la vida, el mundo del convivir, mundos que alimentan la convivialidad relacional y necesaria, es decir, mundos humanos y vínculos humanos entre humanos, del punto de vista antropológico y el punto de vista moral, ético, y también con el ecosistema. Por eso que hablaba antes, si Kant hablaba del mundo de la inhospitalidad de los desiertos, nosotros cambiamos ahora, cambiamos de esta inhospitalidad, no con la naturaleza, pero la naturaleza como un lugar de estar con los demás. Yo entonces a partir de eso, más como provocación, pero que yo creo que por aquí hay un sentido de pensar mundos de vida, del mundo del ecosistema y mundo de los humanos también y de los no humanos, como dice ahí, como ya se habla ya un tiempo. Entonces esa es un poco la idea y aquí están los dos puntos. La convivialidad, una interculturalidad con dos perspectivas o dos horizontes. Primero, una triangularidad entre los horizontes ibérico, latino, europeo y afro-indígena, que aquí pongo entre comillas americanos, porque no somos solamente sudamericanos ni centroamericanos. Yo creo que esa es una cuestión de las Américas, todas, del norte, el centro, el sur. Entonces, mirar exactamente. Y ahí entonces, aquí un poco de una filosofía contextualizada, de una filosofía que tenga un contexto. Y el contexto es este horizonte íbero, luso, afro, indígena. Los nombres aquí vamos cambiando para no poner exactamente uno solo. Y es claro, el segundo punto también, no olvidarse, porque es necesario una perspectiva desde un oikos cosmópolis, de una hospitalidad cosmopolita, pero no solamente como un derecho, mas como avanzar un poco da idea de Kant. Entonces aquí son dos horizontes, dos perspectivas que me parecen interesantes para poder pensar, entonces, mundos da vida desde un contexto latinoamericano y desde una perspectiva cosmopolita. Esos dos puntos aquí, que nos lleva, insisto, otra vez más, la triangularidad del Atlántico, que empezó con la esclavitud, con el comercio de gente, comercio de cosas, y que ahora tenemos que transformar. Y que ese etos se ha formado como íbero, afro, indígena, americano, y aquí algunas fotos, aquí algunas figuras así bastante negativas, en el sentido de que han sido 200, 300 o 400 años de explotación, humillación, esclavitud, y que nos llevó a lo que estamos viviendo hoy, que es el resultado, o que vivimos hoy, es el resultado de un proceso. No estamos viviendo casos aislados de dictaduras, de nuevas dictaduras, de constituyentes, de nuevas esperanzas y al mismo tiempo de retrocesos, de discursos de odio, etc. Entonces, cambiar eso, pasar para el otro lado de la moneda y pensar o repensar o pensar otra vez, y esa es una expresión de Merleau-Ponty, cuando escribe sobre el filósofo, él dice que nosotros tenemos que pensar otra vez lo que hemos pensado sobre nosotros mismos.
No son exactamente estas las palabras de Merleau-Ponty, pero yo pongo aquí repensar o pensar otra vez la hospitalidad, la superación de la esclavitud, del menosprecio y de la humillación. Y aquí apenas dos figuras de Atlantic Slave Trading, que hay un montón de cosas por ahí. Y aquí a la derecha abajo, Los Rutos del Esclavage, que es un documental de francés en cuatro episodios que trata de las rutas de la esclavitud entre África, Europa y las Américas. Hace 2 años hicimos aquí en la Universidad Federal un seminario sobre esos 4 episodios. Asistimos los documentales, hicimos varios comentarios, ha sido bastante bueno. Y me parece que es una indicación bastante interesante para entender exactamente esas rotas, cómo ha funcionado el comercio, la esclavitud, dónde, hacia dónde, cómo, tiempos, lugares, fechas, personas, cosas, bastante interesante. Y creo que por aquí nos lleva a pensar entonces y transformar el Atlántico como eje de interpretación, de interconexiones, para pensar otra vez lo que hemos pensado. Fernando, seguimos entonces para... ¿me pasas? No pasa nada. Pero yo creo que por ahí entonces vamos mirando cómo eso ha sido un período que nosotros, del punto de vista filosófico, nos hemos quedado así al margen de todo eso, y ahora hay un montón de movimientos, hay un montón hay un montón de estudios, documentales, literatura que nos lleva a pensar en eso. Lo pasas para el siguiente, no consigues adelantarlo. Sí, Bueno, disculpa, Jovino, pero lo voy a mostrar sin que esté como presentación solo las diapositivas, ¿ya? vale. No te preocupes. Lo que me parece interesante, y aquí también viene un poco el desafío para nosotros, es que todas las discusiones sobre colonialismo, neocolonialismo, colonialidad, etcétera, me parece que hay algunos que defienden tipo rupturas. Yo no quiero defender rupturas. Yo quiero defender a la idea de pensar y repensar aspectos de identidades, de diferencias, en la posibilidad de, mirando la posibilidad de una convivialidad hospitalaria. Esa es un poco mi idea. No sé si no me equivoco. Para tener entonces esa perspectiva afro-latina, luso, americana, indígena, y también desde una mirada de un oikos cosmópolis. No estamos aislados. Y cuando hablo de esto, hablo específicamente de Brasil, porque en Brasil hay más de 1,5 millones, 2 millones de Nikkeis, que llamamos nosotros, que son brasileños y japoneses al mismo tiempo. Ahora con el avance de China, entonces miramos entonces en esta perspectiva más cosmopolita. Lo apunto aquí, porque ya me han criticado muchas veces de que yo era demasiado localista, demasiado latinoamericano, y me olvidaba de los aspectos más cosmopolitas. Entonces lo hago aquí, lo presento, y habría que desarrollar bastante eso. Fernando, seguimos. Entonces, la reinterpretación de la hospitalidad universal de Kant, ahí viene el punto A, desiertos, pero desde un sentido ecológico, de la casa, de la morada, de la hospitalidad convivial, falta algo aquí, un N, y B, civilizaciones y la complejidad de la convivencia o simplemente hospitalidad. Entonces, mirar con esas dos preocupaciones. Paso siguiente. A ver si consigues.
Ay, ay, ay. Bueno, una pausa para un mate aquí. No lo sé si es no lo sé si es el archivo que está mal o no. ¿No? Ahí nos quedamos, esta reinterpretación. Si vuelvo otra vez a lo que dice, que escribió Merleau-Ponty, reinterpretar significa, entonces, pensar otra vez lo que ya hemos pensado. No como una arqueología para mirar hacia atrás, pero pensar. Y eso, claro, el observatorio me ayudó bastante. ¿Por qué? Porque en el plan de Observatorio Global de Patologías Sociales hicimos dos puntos que vienen un poco de la medicina, el diagnóstico y el pronóstico. Nos hemos preocupado bastante con eso. Y eso me enseñó también a pensar un poco la idea de que cuáles son el momento que vivimos. Y eso creo que no es solamente el observatorio, la teoría crítica, un montón de autores también planean esta idea de hacer un diagnóstico, pensar otra vez y repensar, pero siempre con el sentido filosófico de también proponer, pero no en un sentido simplemente filosófico, porque nosotros en el observatorio trabajamos con gente de salud, de odontología, de medicina, y la gente de medicina dice, mira, nosotros también tenemos una perspectiva de mirar hacia adelante. Entonces, lo que queremos pensar es una idea, así Fernando, ya está, vale. La idea de una convivencia en la hospitalidad, ahí pasas al siguiente ahora, y tenemos dos más, para pensar otros mundos necesarios. Una idea de interculturalidad. Y aquí voy a hablar otra vez, voy a insistir otra vez más, la idea de que no es el momento de rupturas, no es el momento de pensar neocolonialidades, neocolonialismos, los colonialismos como a idea de ruptura. Hay que romper el círculo. Nosotros, eso sí, romper el círculo de que en la América Latina, América del Sur, el Cono Sur, hemos vivido los últimos 50 años o más entre dictadura y democracia. Dictadura y democracia. Y eso hay que romper. Porque eso hay que romper la idea de una constante crisis o incertidumbres. Momentos de que se vamos bien. Hemos vivido eso en Brasil con la Constitución de 88. La Constitución de 88 ha sido una constitución social y ahora vamos a lo mejor, y lo mejor nos traerá más bienestar, más igualdad social. Y no pasa eso. Ahora estamos en un momento bastante terrible, bastante malo. Y ese es el círculo, que es un círculo que está viciado y que no nos lleva a lugar ninguno. Eso hay que romper, pero romper, no, el Atlántico y otras cosas más como punto de intersección, un eje importante para pensar cómo hemos llegado a este momento, y cómo este momento nos desafía a otros mundos necesarios, a otras formas de convivir, a otras formas de hospitalidad entre las gentes. Y ahí termino con algunos interrogantes. Entonces, ¿cómo articular las distintas formas de poder? Que eso es importante, no solo porque Honneth lo dice, pero más esas mediaciones. Y aquí viene una cosa importante que la repito hoy, y que no es simplemente una constitución que va a garantizar eso. Hay formas de vida para garantizar la convivialidad hospitalaria. ¿Cuáles son las condiciones necesarias a la convivialidad? ¿Y cuál sería la tarea de la filosofía? Fernando, yo creo que por aquí te digo muchas gracias.
no lo sé el tiempo que has puesto, si llegué a todo, pero yo creo que son algunas ideas, algunos puntos para que como profesor no te pase la receta, te pase simplemente los puntos con los cuales nosotros podemos dialogar y ir profundizando, uno una parte, otro otra, y montando este jardín del mundo de la vida, que sea un jardín de la diversidad, de las identidades, y que uno pueda mirar el jardín de un lado, que sea bonito, pero del otro es diferente, también es bonito, y ahí podemos caminar en esta plaza, en este jardín que es el mundo de la vida, con tranquilidad, con serenidad, sin odio, sin menosprecios, y sin esclavitud y ninguna otra forma de desechar las personas y de terminar con el equilibrio del medio ambiente. Yo creo que por aquí podemos dialogar y podemos empezar entonces a intercambiar ideas y puntos de vista, críticas también, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Jovino. Muchas gracias, profesor Pizzi, por esta interesante propuesta que nos hace. Yo ahí, cuando leía, preparaba un poco la interacción, ¿cierto? Para estar, sobre todo a partir de tu libro, El mundo de la vida, Husserl y Habermas. Claro, uno dice de qué manera, en qué medida el concepto de mundo de la vida puede dar cuenta, ¿no?, de nuestra propia realidad, digamos, latinoamericana, pensando que Husserl, ¿cierto?, en el clásico libro Crisis, conocido como Crisis, plantea esta necesidad que tiene que ver con la propia filosofía, ¿cierto?, un poco superando la distinción castellana entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, pero al mismo tiempo tratando de superar, ¿cierto?, lo que, como dice Heidegger, el pensar calculante, esta idea de un mundo mecanizado, ¿cierto?, de una cosmovisión, diríamos, cartesiana, matemática, ¿cierto?, donde la ciencia tiene que extraer leyes, y dejamos de lado el asombro, dejamos de lado la inquietud, dejamos de lado la duda. El otro día el profesor Morataya, Domingo Morataya, nos decía que la filosofía tiene que danzarle, una anécdota en que Ortega y Gasset le habría dicho a Heidegger, o le dijo a Heidegger, que su filosofía le faltaba, digamos, más movimiento, más danza. Y claro, y nosotros, particularmente ustedes, ¿cierto?, Jovino, y los países más al norte de Sudamérica, tienen muy instalado, digamos, el tema del baile, de la danza, de la celebración. Nosotros somos un poquito más hacia adentro, a nuestras celebraciones, porque da cuenta, ¿cierto?, de distintas maneras en las que nos relacionamos con el mundo de la vida. Entonces, en esta discusión que hay, ¿cierto?, desde Habermas, que a diferencia, pareciera ser Husserl, que parte de una filosofía de la conciencia, Habermas incorpora la intersubjetividad como base, digamos, como soporte para entender el Lebenswelt, ¿cierto?, o mundo de la vida. Y ahí vuelvo, ¿cierto?, a una pregunta, es si esta propuesta del mundo de la vida, en el fondo, es capaz de dar cuenta respecto a nuestra realidad latinoamericana, o tenemos que configurar nuestra, entre comillas, propia Lebenswelt, nuestra propia mirada respecto del mundo de la vida. Eso como, no sé, como una reflexión. Y me gustaría, Jovino, y antes de dar la palabra, me disculpan los demás, voy a ver el chat, no sé, quizás ahí hay algo. Sí, hay unos aplausos ahí para la exposición. Mientras te escuchaba y leíamos juntos, ¿cierto?, lo de Kant, pensé de inmediato en la noción de respeto. En Kant, la fundamentación de la metafísica de las costumbres, no le dedica mucho, pero lo nombra, ¿cierto? El tema del respeto como un, podríamos decir también, componente, entre comillas, de la buena voluntad, o que va junto con la buena voluntad. Entonces, quisiera hacer que Kant nos queda cortos aquí, porque la paz perpetua que él plantea, claro, bueno, es la crítica a la ética kantiana, ¿cierto?, que es como muy optimista en términos de que se basa en la buena voluntad. Y nos damos cuenta que pareciera ser que el ser humano no siempre opta por el bien, pudiendo hacerlo. No sé cómo ves tú esta idea del respeto
respeto, si es que el tema del respeto es algo que se puede trabajar, es algo que podemos inculcar, es algo que está presente, que está ausente, si las circunstancias actuales, ¿cierto? Este neoliberalismo tan extremo nos hace ser cada vez más la suma de individuos y no una intersubjetividad. Por ahí yo vino para abrir la conversación. No, yo, cuando respecto, yo creo que son, hay que tener lo que se llama de trasfondo. Como Habermas habla del mundo de la vida como trasfondo de la acción comunicativa. Tú mismo has hecho la referencia. En ese trasfondo, nosotros, no lo sé, si soy demasiado idealista filosóficamente, pero la filosofía siempre tiene, al menos hemos estudiado como una idea, un estudio que nos lleva a mirar hacia adelante. ¿No es así? Entonces, aquí tenemos, o sea, es un constante caminar y pensar lo que se llama de vínculos humanos. Los vínculos humanos entre los humanos con los no humanos también. Yo no lo sé si simplemente un concepto como el respeto sería suficiente. ¿Vale? No sé, yo creo que tendríamos que montar ese rompecabezas con varios aspectos importantes, como es el respeto, la dignidad, la identidad, la alteridad. Todos esos aspectos fueron componiendo los ingredientes de una comida, porque no voy a comer solamente arroz, sin agua, sin sal, sin nada. Hago una relación un poco simple aquí, ¿vale? O simplemente cuando me voy a una cafetería, le pido un café, el chico o la chica me dan el café en un vasito, el azúcar en otro vaso, el agua en otro vaso. Ese individualismo que tú hablabas significa que no tenemos que tomar los conceptos, las categorías aisladas, tampoco aisladas entre las categorías conceptuales o el significado, y tampoco de la vida práctica. Entonces, aquí hay que montar la idea del respeto en sintonía, ¿no?, con otras categorías, como identidad, incluso esclavitud, enajenación, inhospitalidad, todos esos conceptos, y montar un rompecabezas, es apenas un jardín, para ver qué aspectos nos ayudan a incorporar, y aquí hablamos de filosofía práctica, filosofía que es acción, teoría de la acción comunicativa, que no es simplemente lenguaje, pero que es vida, que es convivencia, establecer vínculos, para no quedarnos así, pensando de que un concepto, una categoría, ya es suficiente. No, yo no quiero eso, yo no pienso así. O me equivoco, ahí tú puedes ayudarme, otros pueden ayudarme, pero hay que montar esos vínculos entre categorías, conceptos, relaciones humanas, vivencias, experiencias de vida, malas, buenas, y ahí montando paso a paso, como si subiendo una escalera para caminar hacia adelante. Me explico así, sin entrar en detalles, ni en autor, ni en una teoría, etcétera. Antes de leer la pregunta del chat, le damos la palabra al profesor Javier Villar. Javier. Hola. A ver, ahora sí. Hola, buenos días, Jovino, un gusto volver a verte y a escucharte. Yo hace años recuerdo cuando viniste a Temuco, una de las veces que viniste a Temuco tuvimos la oportunidad de compartir entonces, y he tenido también la grata tarea de leer el libro que escribiste sobre el mundo de la vida.
Y me parece muy sugerente tu planteamiento. Yo cuando veía un poco la imagen que tú ponías de ese Atlántico que rodeaba esas costas diferentes, ¿verdad? Era como una invitación como o me evocaba mucho el viajar, ¿no? Es decir, el concepto de viaje, ¿no? Las personas somos también, podríamos decir, existencialmente en viajes, ¿no? Interiores y exteriores, ¿no? Y quizás de ahí pues esa evocación, desde donde yo también en algún momento recuerdo mi propia experiencia, pues yo soy vasco y vivo en Temuco desde hace muchos años, y también en algún momento yo recuerdo que un parlamentario lo dijo a un grupo radical vasco, en un momento dado les dijo, miren, ustedes lo que necesitan para poder superar, ¿no? Resolver el conflicto político y terrorista que ustedes están provocando es viajar, ¿no? Quizás con esa anécdota, con esas evocaciones, me gustaría, no sé si consultarte o mi pregunta, bueno, y cómo, yo estoy muy de acuerdo con y me evoca mucho tu concepto que planteas también de la convivialidad y la hospitalidad. Me evocan, por ejemplo, el concepto mismo de comunidad desde las filosofías del diálogo, ¿no? El concepto también, Paul Riquet, de estados de paz, ¿no? Es decir, en esa, como tú dices, en esa exigencia y a la vez posibilidad de poner en juego muchas dimensiones de nuestra identidad, tanto personal como colectiva, para encontrarnos y para reconocernos. Yo, de alguna manera, te quiero preguntar por el concepto de reconocimiento. Citaste en un momento dado tu respuesta a Jonet. Yo creo que la mirada de Paul Riquet es más, quizás, creo que más acertada a la hora de pensar en los mundos de vida latinoamericanos y en estos conceptos de convivialidad y hospitalidad, pensando sobre todo también, y esta es la otra pregunta, en esa reconstrucción o en esa nueva construcción epistemológica desde los mundos de vida latinoamericanos de lo narrativo, esa identidad narrativa que desde Paul Riquet también cuando habla de reconocimiento parece que nos ayuda a entendernos también a nosotros mismos en un tránsito interior y en una hospitalidad necesaria para poder reconocernos a nosotros mismos, en una hospitalidad del otro hacia el otro y para el otro, ¿no? Entonces, y eso pareciera ser que esa razón narrativa o esa racionalidad narrativa parece que es más posible como para poder hacer esas reconstrucciones identitarias. En el fondo, entonces, la pregunta por el reconocimiento y por la racionalidad narrativa como mejores posibilitadores de esa identidad nueva que necesitamos como personas hospitalarias, personas convivenciales, ¿no? Bueno, me alegro mucho, Javier. Muchas gracias porque me dices que somos todos viajeros y peregrinos. Estamos en un lugar, pero no estamos en ningún lugar al mismo tiempo. Estamos en todos al mismo tiempo, ¿no? Eso parece espectacular, parece fenomenal. Yo, de hecho, no profundicé mucho la idea. He leído bastante por Riquet, pero no profundicé. Admiro mucho por Riquet. Yo creo que es bastante consistente su teoría del reconocimiento. Por necesidad, incluso me dediqué un poco más a Jonet, porque buscamos por la teoría crítica y por otros grupos de investigación. Bueno, yo creo que tanto la idea que tú pones así en torno a Paul Riquet y también a reconstrucción, yo creo que hay una gramática del reconocimiento y una gramática de la convivialidad. Si miramos también Jean Ferry, cuando él habla de la gramática de la existencia, hay una gramática que pasa de la idea del yo, del alter ego al nosotros. Lo que nos falta es pensar la idea de una gramática de qué significa en la vida práctica la constitución del nosotros, sea en comunidades pequeñas o en una perspectiva cosmopolita. ¿O qué pasa con nosotros latinos? Y ahí avanzo y me quedo un
poco descolgado de tanto de Riquet de Honneth. Lo que pasa? Lo que pasa es que nosotros hay en la gramática pronominal, cuando deseamos desechar los otros, los llamamos de ellos. Ellos son los culpables. No hemos sido nosotros, no he sido yo, no ha sido mi grupo, los ellos. Pero la tercera persona, ellos, puede significar algo que no está cercano, que no tenemos compromiso. Los ellos pueden significar todos aquellos grupos fuera de mi mundo, fuera de mi contexto. Incluso en portugués se dice así, que las terceras personas, el singular, el plural, es un sujeto, es un pronombre neutral. Yo creo que aquí hay que montar una gramática donde tanto el yo, ellos, nosotros, todos, pensamos como sujetos que tienen un vínculo, pero un vínculo en el sentido de avanzar y no de alimentar discursos de odio, de enajenación, de desechar. Entonces, muchas veces en la filosofía nos quedamos con esta idea de que el reconocimiento es bueno, fantástico, fenomenal, pero siempre que el otro esté dentro del grupo de nosotros, siempre que esté simpatizante, que tenga adhesión a nosotros. Y cuando eso no funciona bien, el reconocimiento dice, bueno, esos son ellos. Yo estoy del lado de acá. Ellos es que son los culpables. Los pobres, los negros, los afros, son la desgracia, son los malos. Entonces aquí hay que construir una gramática. Yo creo, por poco que conozco, que Paul Ricoeur ayuda bastante, pero no es suficiente en esta gramática. Y creo que Honneth habla en el derecho a la libertad. La última parte del libro habla de nosotros, pero también creo que es insuficiente. No va al fondo de una gramática de lo que significa el nosotros, nosotras, en el aspecto de la hospitalidad y de la convivialidad. Yo creo que aquí tengo también un compromiso o habría que desarrollar más esta gramática del nosotros, el significado que se tiene en una teoría del reconocimiento, pero que no sea simplemente reconocimiento, que sea un reconocimiento que define vínculos humanos y vínculos con la naturaleza hacia la convivialidad, hacia la hospitalidad, hacia el respeto, hacia la identidad, hacia la alteridad, etcétera, etcétera. No te respondí exactamente así. Cambié un poco el rumbo para responder. Lo siento. No, está bien. Está muy bien. Muchas gracias, Jovino. Venga, hasta ahora. Profesor, hay una pequeña pregunta aquí en el chat. Dice así, una pregunta. ¿Es que la tensión entre la noción de justicia e identidad es superable con la concepción habermasiana del mundo de la vida? ¿O sería mejor pensar el concepto de mundo de la vida como un principio reflexivo que puede sostener una reinvención de esta tensión? Vayan pensando el resto, los estudiantes sobre todo, Claudio, Camilo, David, veo a Gerson también, Marco. Yo creo que el concepto del mundo de la vida de Habermas es bastante interesante. ¿Por qué? Porque al dar una idea de trasfondo de la acción comunicativa, significa, en primer lugar, una filosofía práctica, una filosofía comprometida con el mundo, con el tiempo presente. Segundo lugar, la idea del mundo de la vida de Habermas, no solamente de Habermas, principalmente de Habermas, y habría que profundizar mejor, también nos permite entender las patologías sociales, no solamente las patologías de la comunicación, como dice Habermas. Entender las toxicidades
de los vínculos humanos, lo que hay de toxicidad, de cosas malas. Por ejemplo, ahora, y creo que estamos pensando que en este momento la noción de mundo de la vida nos permite por lo menos dos cosas importantes para pensar los vínculos humanos, la convivencia, la hospitalidad, la justicia, las identidades y las alteridades. Aquí hay que añadir identidades y alteridades, porque si quedamos solamente en las identidades, podemos cerrar demasiado el círculo. Eso no me sirve. Primero, el mundo de la vida nos permite entender cómo determinados grupos hacen pactos para la maldad. Cómo determinados grupos hacen dentro de sus países reuniones, crean partidos políticos, asumen la política para poner la sociedad en desgracia, eliminar los derechos humanos, ir contra los derechos humanos, los derechos sociales, etc. Yo llamo eso de grupos que se reúnen en torno de un overlapping malicious. Hacen un poco la idea rosdiana del overlapping consensos. Aquí es un overlapping malicio. Se reúnen y están en la política exactamente para buscar intereses particulares en contra de la sociedad. Eso es un punto importante de cómo dentro de la filosofía también encontramos filósofos, pensadores que están más preocupados en asumir esos consensos maliciosos y no tratar de proponer una sociedad saludable, etc. Bueno, entonces Habermas nos permite entender, el mundo de la vida nos permite entender, pero claro, tengo que hacer una reinterpretación contextualizada de lo que Habermas supone del mundo de la vida. En segundo lugar, si la idea de que el mundo de la vida ha sido colonizado, hay una colonización del mundo de la vida, yo empiezo a pensar todo el proceso latinoamericano de los últimos 50, 60, 70 años. Lo que pasó, por ejemplo, en Brasil, una colonización interna del país, de modo que los pequeños productores, los campesinos pequeños, han sido expulsados de sus tierras y se han ido a vivir en las favelas de la ciudad. Entonces, la colonización del mundo de la vida para nosotros brasileños significa una favelización de la sociedad brasileña. O que significa, en otras palabras, un amontonamiento de gente en las periferias de las pequeñas, medias y grandes ciudades. Eso ha dejado lugar a que los terratenientes, el agrobusiness, el agronegocio, eso no existe en castellano, agronegocio, ¿no? Haya que transformado en grandes propiedades y ¿qué pasa? El medio ambiente se va destruyendo. Entonces, eso empezó en la costa brasileña, hace 2, 3, 4 siglos, en el centro del país, en el sur del país. Brasilia ha sido inaugurada en los años 60 en el centro del país, y eso significó una colonización, y ahora estamos yendo a la Amazonía, estamos destruyendo la Amazonía. Entonces, el mundo de la vida me permite entender cuál contexto estamos viviendo, experimentando, cómo las personas han sido traicionadas por un proyecto brasileño y al final se han amontonado en las ciudades, dando lugar a que los grandes terratenientes planten soja, críen ganado, exportamos soja, exportamos ganado, destruimos la floresta, destruimos los biomas,
Eso es la colonización. Entonces yo hago una interpretación para entender cómo en mi país eso ha traído injusticia, ha generado, né, un amontonamiento, y puedo entender cómo nacen las milicias del señor Bolsonaro. Entonces, el amontonar gente alrededor de ciudades y una política mala de un Estado que no llega a darle condiciones razonables a esta gente. O sea, en otras palabras, en muchas favelas el Estado está ausente. Y la ausencia del Estado significa el nacimiento y la proliferación de milicias. Y es lo que tenemos hoy. No solo de narcotraficantes, pero de grupos inmobiliarios que expulsan a la gente de favelas para construir rascacielos, expulsan a la gente de las pequeñas propiedades, y ahí estamos nosotros. Entonces, esta política pública bolsonarista tiene una historia más larga de lo que pensamos, mucho más larga, de una colonización interna. Y yo creo que en muchas ciudades latinoamericanas es lo mismo, el amontonamiento de gente, una especie de ausencia del Estado, en manos de narcotraficantes, en manos de grupos inmobiliarios que no tienen ningún sentido de justicia social. Entonces aquí yo me pongo a pensar, y pienso no simplemente Alemania de Habermas, pero yo pienso la teoría de Habermas para entender, comprender y pensar otra vez, como lo decía, cómo el proceso migratorio interno brasileño, el proceso de colonización del mundo de la vida se ha transformado en colonización de la gente, de la tierra, de la floresta, para crear ganado, vender soja, y etcétera, etcétera. Entonces aquí yo creo que no es exactamente un concepto reflexivo, es un concepto reinterpretativo de las condiciones reales de un proceso de colonización que nos ha dejado y nos permitió llegar donde estamos ahora. Y que en este momento, mirando un poco este contexto, esos grupos políticos, latifundiarios, grupos inmobiliarios, grupos militares que están unidos, están en el poder, y que no sé se saldrán tan pronto del poder. Entonces yo creo que por ahí se puede pensar cómo estos conceptos nos ayudan a repensar otra vez lo que hemos pensado acerca de nosotros y de nosotras mismas. Un poco esa es la idea. Gracias, profesor. Bien, abre la palabra. Si alguien quiere hacer alguna consulta, algún comentario. En el chat. Vamos a leer lo que escribió David. Dice: frente a la reacción de la burguesía en un escenario en donde se buscan tales ideales de hospitalidad y convivencia, ¿no será entonces necesario recurrir a la violencia política en contra de aquellos que buscan mantener el sistema económico actual? En ese caso, Mariátegui tenía razón al decir que la violencia es inevitable, incluso para aquellos que buscan la justicia social. ¿Sí? Ahí hay una reflexión bien profunda. Le puedes dar una vuelta y... No, Fernando, depende del tipo de violencia, ¿tá? ¿Vale? Hay violencias macro en sentido micro, violencia reivindicativa, violencia no sé qué. Entonces ahí hay un alemán que habla sobre los conceptos, Chuan, no sé, no me acuerdo el nombre, un coreano que está en Alemania que escribe sobre innúmeros conceptos de violencia. Yo tengo el libro por aquí, pero no lo veo tan cerca. Entonces depende del tipo de violencia, porque también es una categoría interpretativa. Y el significado práctico de la violencia, porque más violencia, yo no sé si sería a partir de la violencia.
Nosotros de la filosofía tenemos que decir lo siguiente, ¿dónde queremos llegar? Entonces, medios y fines. No vamos a volver a Aristóteles sobre medios y fines ni a otros autores. Pero nosotros tenemos que tener primero claro, antes de pensar los medios, qué fines queremos, dónde queremos llegar. Si de repente la sociedad dice así, la gente dice, mira, vamos a un estatus o una situación pre-Hobbes, y por ahí cada uno que se busque la suya. Eso sería alimentar el individualismo. Si cada uno busca la suya, los medios y fines, ya sabemos. Pero el desafío significa insistir otra vez más en posibilidades de pasar al otro lado de la moneda, mirar la otra cara de la moneda. ¿Qué condiciones reales tenemos nosotros como filósofos, como intelectuales, como profesores, como estudiantes, como ciudadanos, de proponer en estos tiempos de crisis que va de momentos esperanzadores a momentos fatales, de cómo eso podemos superar, romper ese círculo y pasar a una otra perspectiva? ¿Vale? Entonces yo creo que por aquí me parece interesante la idea de repensar incluso violencia. ¿Qué tipos, posibilidades y alcances o no de violencia? Gracias. Claudio Peña, un alumno nuestro de acá de filosofía. Claudio, tienes la palabra y después me parece que el profesor Valdés. Gracias, profesor Fuica. No sé cómo bajar la mano. Creo que ahí está, ahí la bajé. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Creo que se desconectó el profesor. No, ahí está, el profesor Jovino Pisti. Muchísimas gracias, profesor Jovino, por dedicar su tiempo a este tipo de temas y a traerlos para nosotros. Para nosotros es la verdad un privilegio poder escucharlo. Quería escribir mi pregunta, pero la verdad es que me habría costado mucho redactarla, así que prefiero divagar un poco, me disculpará. Me llama la atención la metáfora que está utilizando respecto de la salud, dado que provengo de ese medio, pero independiente de eso, claro, ah, el mundo de la vida, el Lebenswelt, es una herramienta, según entiendo, desde la fenomenología que nos sirve para generar un buen diagnóstico. Sí, yo con eso estoy de acuerdo, en términos de que la fenomenología, si algo bien hace maravillosamente, es describir estados profundos de la existencia humana, de la existencia con los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Sin embargo, no termino de encontrar la correspondencia de la analogía completa desde el punto de vista de que la salud, históricamente, al menos desde nuestra cultura, se ha entendido como siempre como recuperar un cierto equilibrio, ¿no es cierto? Recuperar lo bueno, de alguna manera. Pero cuando nosotros llevamos esta analogía al plano de la relación entre las diferentes culturas, nos damos cuenta de que este equilibrio no está basado en una configuración, diríamos, orgánica similar a un cuerpo humano, por ejemplo, sino que más bien este equilibrio descansa siempre sobre la base de las tensiones. Descansa siempre sobre la posguerra, diríamos, que es la paz, es lo que viene después de la guerra. Y de hecho, desde ese punto de vista, si es que las diferentes culturas hemos sabido convivir, ¿no es cierto? Ha sido sobre esta base, este presupuesto. Entonces, por lo tanto, si tomamos el Lebenswelt como una descripción, a mí me sirve. Yo lo veo, lo puedo observar, pero si lo tomo como, si doy el salto de la descripción hacia una propuesta, en este caso axiológica, hacia una propuesta ética, ahí me cuesta un poco más. Y lo pregunto además porque yo no sé si es que aquí podríamos entrar en algo así como el riesgo de pensar un mundo feliz en base a nuestras propias categorías, simplemente en base a nuestras propias categorías, con todo lo que significa, con toda la tradición histórica, la tradición del pensamiento que hay en ese sentido. Y, por ejemplo, instalar un discurso de lo bueno en el futuro como un horizonte que desconozca
presupuestos culturales distintos, incluso que van en contra de lo que nosotros consideramos bueno. Yo no sé, por ejemplo, cuál es el límite en el sentido de decirle a una cultura que su configuración patriarcal, por ejemplo, es incorrecta, porque para nosotros está siendo distinto, ¿no es cierto? En Occidente esto se está cuestionando muchísimo. Por ejemplo, eso. Si hay unos mínimos de justicia establecidos como categorías fundamentales sobre las cuales establecer un discurso de lo bueno que sea universal, y si es que eso es posible y quién lo decide. Y por otro lado también me pregunto sobre si una propuesta ética como esta, porque eso es capaz, o si alguna propuesta ética en la historia del pensamiento ha sido capaz realmente de reconfigurar la gramática de una cultura, dado que si lo entendemos en sentido estructuralista, las gramáticas no dependen en ningún caso, si lo vemos con la analogía del lenguaje, no dependen en ningún caso de las buenas intenciones de los hablantes, sino que es un fenómeno que sobrepasa por mucho las posibilidades de la voluntad humana y de los grupos humanos. Por lo tanto, ahí me cuesta verlo y me gustaría dejarle plantear esas preguntas, profesor. Bueno, Claudio, que lo que tú dices está para lo que está exatamente cerca a la idea de que nosotros tenemos que pensar, repensar, pensar otra vez lo que hemos pensado. Es cierto lo que tú dices, que nosotros estamos profundamente marcados por un tipo de filosofía, cuyo modelo es occidental. No se habla, yo no me atrevería a decirlo, una filosofía eurocéntrica. Hemos tenido durante mucho tiempo modelos preconcebidos o eurocéntricos o otros, que nos ha permitido pensar desde una estructura, de determinados modelos. Ahora tú me dices así que incluso incluso el patriarcado hay que repensarlo desde otras categorías, de otras dimensiones o de otras referencias. Yo creo que aquí estamos de acuerdo, o no te entendí. Yo creo que sí, yo creo que nos acercamos. O lo que tú describir y pensar numa perspectiva, yo creo que aquí hay dos elementos importantes. Primero, pensar o repensar lo que hemos pensado como normalidad. ¿O qué es lo normal en el convivir? Por ejemplo, la palabra normalidad está, desde que empezó la pandemia, está en el orden del día. Volver a la normalidad. Bueno, ahí algunos de nosotros nos preguntaban, ¿mas qué normalidad? Una normalidad nefasta, equivocada, una normalidad que nos lleva al consumismo aún más, una normalidad que nos lleva o que permite destruir el medio ambiente. Entonces, pensar lo que ha sido considerado como normal, incluso en el patriarcado, o no normal. Entonces, ahí esas categorías. Y en segundo lugar, hay una otra cuestión importante que trata principalmente, que es una cuestión antropológica, humana. Que los seres humanos somos seres vulnerables por naturaleza o por otros motivos. Tenemos la mayor infancia de todos los, prácticamente un tercio de la vida nos preparamos para vivir. Entonces, eso ya viene desde Aristóteles, cuando piensa la vulnerabilidad humana, la necesidad del coexistir, del convivir, de reglas, etc. Y los neoaristotélicos trabajan bastante eso. Entonces, sí, y ahora doy el paso, a ver si nos entendemos o si nos alejamos un poco más de lo que pensamos uno y otro. Si tenemos en cuenta la idea de la vulnerabilidad humana, que significa necesidad de estar con los otros, la necesidad de ayuda de los otros,
porque somos vulnerables por característica fundamental. La idea de convivir, la idea de hospitalidad, trata de que el mundo de la vida es un lugar, no es una idealización, no es una fantasía, no es un mito, en el sentido de que no existe, una utopía pura, absoluta. El mundo de la vida es el lugar donde nos movemos, o como decíamos antes, lugar de viajeros y peregrinos, lugar de vínculos. Entonces, no es que la hospitalidad sea un edificio. No hacemos referencia simplemente a edificio, como sería el hospital, pero en la convivencia, en los vínculos, tendríamos posibilidad de superar las vulnerabilidades, incluso las cosas malas, las intenciones malas, el odio, para poder no superar la conflictividad de la convivencia, pero para encontrar un nivel de razonabilidad adecuada, mínima, necesaria para convivir y vivir sin desgracias, y vivir sin miedo, vivir con el mínimo de odio posible. ¿Entiendes? No sé si me explico. Claro, hay bastantes de metáforas, como tú decías aquí, pero es una metáfora que no es solamente descriptiva, pero también es prescriptiva, como decís vosotros en la salud. O sea, yo no quiero simplemente un diagnóstico de mis debilidades, de mis discursividades, de mis intenciones, de mis intereses. Yo quiero, si mis intereses son malos, son egoístas, que me ayuden a buscar alternativas para una autorrealización individual mía y de cada uno, pero una autorrealización en la convivialidad. Y si vuelvo a la primera pregunta, de ese egoísmo de la convivialidad significa entonces que tenemos que establecer principios, normas sobre lo que tenemos y sobre lo que deseamos. No lo sé si me entiendes, Claudio, o si quieres contestarme un poco en ese sentido. Se entiende la propuesta, profesor, desde su punto de vista. Muchas gracias. Vale. Gracias, Claudio. Gracias, profesor. Y damos paso a al último comentario, pregunta, reflexión. Profesor Cristian Valdés. Ahí sí. Bien, buenos días. Vuelvo a saludar a todos. Yo vino, bueno, como decía Fernando, yo tuve la posibilidad, ¿cierto?, de participar en la segunda edición de tu libro sobre la Lebenswelt, escribiendo el prólogo, ¿ya? Entonces creo que conozco bien tu trabajo, además hemos seguido haciendo cosas juntos, he participado con ustedes ahí en pelotas en el Observatorio de Patologías Sociales, ¿cierto? Entonces, he visto esto de alguna forma cómo ha sido avanzando estas ideas que están en ese libro, ¿ya? Entonces, yo sumaría a este avance que haces tú, esta extensión de las valideces, como dices en el libro, ¿cierto? Que estaban como invitando a que se pensaran los mundos de vida en plural. A propósito de este eje que llamas tú, que está entre el Mediterráneo, América y África, ¿ya? Entonces, sacar la discusión desde el Mediterráneo a América y empezar a hablar, ¿cierto?, del Atlántico como un eje de articulación, ¿cierto?, por decirlo así, como mapear, ¿cierto?, la dominación, por decirlo de alguna forma. Se logra articular estos tres elementos. Ahora, evidentemente, cuando tú hablas de hospitalidad, eso va la hospitalidad, si hay un antónimo, es violencia, ¿ya? O sea, lo inhóspito es por definición violento, ¿cierto?, agresivo. Entonces, estaba pensando un poco en lo que decía, no me acuerdo, parece que no, ahí está, David, a propósito de la violencia, porque, claro, en Chile
nosotros vivimos una tensión muy fuerte, que es la misma situación de la Católica Temuco, porque están en Gualmapu, respecto a los mapuches, ¿cierto? Entonces, claro, hoy día el tema de la violencia se ha puesto muy en boga por el tema de que, bueno, por un discurso político, etcétera, se ha instalado. Se condena la violencia y se insiste en que se condena la violencia una y otra vez. Entonces, da la impresión que, claro, para poder zanjar estas situaciones de injusticia estructurales, patologías sociales, si quieres, parece ser que la única posibilidad es la violencia, un poco como decía ahí David, ¿cierto? Hay grupos mapuches, hace poco se reivindicó un grupo mapuche armado, salió en televisión, no sé si lo habrán visto, ¿cierto? No recuerdo el nombre, y con armamento grande, no muy sencillo, ¿ya? Entonces, claro, uno podría decir, ¿cómo lograr la hospitalidad con violencia? Es contradictorio, ¿verdad? Pero es la tentación más sencilla. Y aquí quiero hacer una crítica respecto a estas perspectivas, porque, por ejemplo, si citamos a Mariátegui, ya llevamos casi 100 años de diferencia, entonces las sociedades han cambiado, ¿ya? Hoy en día es difícil hablar de una violencia armada o revolucionaria o algo por el estilo, considerando que hay otras herramientas teóricas y reflexivas para abordar las problemáticas sociales, muy avanzadas, muy desarrolladas. Entonces quiero plantear lo siguiente, porque si nosotros estamos dentro del cuadro de la hospitalidad, a propósito de la cercanía con hospital, ¿cierto?, de lograr convivialidad, etc., hay una categoría que han desarrollado algunos pensadores decoloniales que me parece súper interesante, que es el de sanación colonial, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, entre el Huinca, el pueblo chileno, ¿cierto?, y los mapuches, no hay que, lo primero, antes de llegar a la convivialidad, antes de llegar a los dispositivos jurídicos, etc., lo que cabría hacer es una sanación de la vinculación colonial que hemos tenido con los mapuches, ¿ya? Y eso ya es una intervención interdisciplinaria, o sea, se trabaja así, hay psicólogos, hay sociólogos, hay antropólogos, filósofos, ¿ya? Que intentan levantar insumos conceptuales para poder abordar esa temática, ¿ya? En términos de sanar las relaciones humanas, sanar ese Lebensweg para poder construir una relación, ¿cómo se llama? Eh, eh, Hospitalaria, ¿ya? Entonces, claro, está siempre la tentación, porque es la alternativa teórica clásica de todo cambio social, que es la violencia revolucionaria. Estoy diciendo eso, siempre oía a David, yo sé que no es de esa idea, pero está como siempre latente, sobre todo en el pensamiento latinoamericano, fue muy fuerte esa tendencia. Pero bueno, en fin, las teorías han avanzado, ¿cómo podría ser la idea de una sanación colonial? Para poder zanjar estas relaciones que son eternamente conflictivas, porque tienen una raíz muy, muy larga, ¿no? Eso es lo que diría. No, yo comparto mucho contigo la idea de que 5 siglos de violencia, de discriminación, de esclavitud, no vamos a solucionar en 3 meses ni en un par de años. Entonces, claro, yo creo que hubo, por ejemplo, aquí en Brasil un intento razonable, pero de corto alcance, que es lo llamado la Bolsa Familia. Pegar y darle a los más pobres, pero los pobres, un sueldo mensual, principalmente a las mujeres, para que puedan. Entonces, tengo aquí un libro de mis amigos sobre las voces de la Bolsa Familia, de esas mujeres del interior que nunca habían visto un duro, una moneda, y al momento pasan a poder tener un poco más de autonomía sobre sus decisiones. Claro, ¿qué ha hecho la élite brasileña? 18 años después, ahora en octubre, se termina el Bolsa Familia. ¿Por qué? Porque darle dinero, empoderar no es la palabra correcta, darle autonomía a los pobres significa un riesgo para la élite. Ellos que van a trabajar porque son vagabundos, porque son perezosos, porque nunca han tenido oportunidad en la vida, no quieren estudiar, quieren no sé qué, tomarse aguardiente. Entonces, claro, un intento de 18 años, tú ves el resultado. ¿Por qué? Porque una élite misógina, con el discurso de odio, no quiere garantizar autonomía y reconocer que esta gente de los más pobres es resultado de un sistema que no es culpa de los pobres,
pero es resultado de un sistema que durante 3, 4 siglos o un par de siglos los dejaron al margen de todo y de todos. ¿Entienden? Entonces, yo creo que esos intentos nos dan algún señal de que tenemos mucho que hacer y que no es un proceso cortoplacista. ¿Entienden? La idea de sanar me gustó mucho. La idea de sanar heridas que tienen siglos, que no son de una generación apenas. Entonces, yo creo que sí, yo creo que el qué hacer, el trabajo de nosotros, profesores principalmente, es exactamente discutir y estudiar alternativas que cada región, cada país podrá tener varias alternativas y darle fuerza a esas alternativas y buscar solucionar esto y avanzar. Pero claro, nosotros de este lado aquí, en el caso brasileño, estamos en un momento terrible porque está destrozando todos esos avances. El Bolsa Familia, los derechos laborales, se habla día tras día de que los derechos humanos es una tontería, son malos, ¿entienden? Entonces también hay que, ¿cómo enfrentar esos grupos que están ahí y que durante el periodo post-dictadura nosotros nos hemos dedicado muy poco tiempo a estudiar cómo esos grupos se articulan, cómo los militares se han mantenido en el poder, aunque la redemocratización? ¿Entendeu? Cómo esos grupos están articulados nacional e internacionalmente, cómo funcionan, cómo se articulan, para también tener un cuadro de quiénes son los que comparten las ideas como nosotros compartimos, aunque las diferencias teóricas que tenemos, que son buenas y necesarias, pero cómo enfrentar estos grupos de poder que están ahí, son terratenientes muy poderosos, son multinacionales muy poderosos, son grupos inmobiliarios poderosos, son grupos militares, no son todos los militares, incluso que están en las universidades, que son profesores y a veces compañeros de la gente, pero que comparten de estos y otros consensos maléficos. Entonces, sí que es complicado, pero me gustó mucho la idea de sanar, y la idea también que tenemos que acercarnos a varios autores, Mariátegui, yo creo que un montón de gente ahí. Pero está bien, yo comparto bastante de esta idea que es difícil, complicado, y no podemos perder las esperanzas, ¿no? ¿No? Gracias, Jovino. Bueno, hay algunos comentarios en el chat, ¿cierto? Ahí David un poco lo citó Cristian, respecto a lo que es la violencia revolucionaria. Tendríamos que abrir una mesa paralela, ¿cierto?, para debatir ese tema, pero interesante que se debata, que se converse, y bueno, sobre todo, como muy bien lo decía Jovino hace un rato atrás, nosotros estamos en este momento en una zona cooptada por militares y por funcionarios de la Armada, bajo un estado de excepción constitucional, ¿cierto? Algunas provincias de la región del Biobío, al norte de Temuco, y algunas de Araucanía. Así que, claro, vivimos esto de manera directa, bastante seguido, lamentablemente. Si no me equivoco, no, ayer fue la conmemoración, el recuerdo de la muerte de Camilo Catrillanca, ¿cierto? Algo que todavía genera mucha conmoción, y así nos vamos encontrando como en otros países con los, como recordaba Ricardo en otra mesa, son los dirigentes ambientalistas, los que lamentablemente aparecen muertos. Bueno, acá hay también Chávez y Peñis, ¿cierto?, que están en esa lucha. Jovino, bueno, agradecerte tu tiempo, tu amabilidad, tu disposición. Hay varios profesores aquí. Kensi, para cerrar.
¿O tenías levantada la mano de antes, Cristian? Ah, ya, perfecto. Antes de dejar a Jovino para que haga las palabras finales, voy a hacer un poquito de publicidad también. Para mañana, lamentable, no sé si lamentable no es la palabra, pero pudimos desfasar al menos una sesión por semana, pero sí dentro de la hora de clase de Antropología Filosófica, que es a las 10:30. En este caso vamos a partir a la hora, entre comillas, oficial. La doctora Cira Beatriz Bonilla, profesora argentina, va a exponer sobre los aportes filosóficos interculturales para repensar, aportes filosóficos interculturales para pensar lo humano en tiempos de coronacrisis. Así es que bueno, igual esta información va a ser evacuada por correo. Lo he tenido que hacer ahí un poco artesanal, así que te agradezco, Javier. Estaba también Juan Cereyes un ratito atrás. Profesores de la universidad que se han incorporado. Así que nada, Jovino, muchas gracias por tus palabras, por tus provocaciones, ¿cierto? Por tus meditaciones también. Nos queda mucho por pensar y dialogar. Yo creo que estos espacios nos permiten precisamente ir construyendo conocimiento y en compañía, ¿cierto? En diálogo, en presencia del otro, y eso es lo que la filosofía necesita. Jovino, palabras al cierre. No, yo agradezco a ti, Fernando, a la Universidad Católica de Temuco, que he estado ahí un par de veces. Espero volver ahora en diciembre. Agradecer a Cristian, Dineia, a los otros que han preguntado, los que se han quedado hasta el momento. Y decir que nosotros, que si una cosa razonable la pandemia nos ha ayudado a esta virtualidad de estar ahí en contacto casi todas las semanas con uno u otros profesores. Yo creo que eso ha sido una alternativa bastante interesante y creo que podemos seguir con eso también, ¿no? No solo encuentros presenciales, más una vez que otra al semestre hacer esos meetings que nos enseñan bastante, nos ayudan a poner las ideas un poco más claras y nos desafían también, ¿no? Eso es más importante, a avanzar y intentar arreglar los textos, las ideas de una manera más coherente. Gracias, Fernando, gracias a tu universidad, gracias a los demás. Buenos días. Buenos días y gracias también a los colegas de la hermana República del Brasil, alumnos y profesores que también se integraron. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Jovino. Namaste. Chao, que estén muy bien. Adiós. Dineia. Chao. Chao. Jovino. Chao, chao.